Soy el pastor Luis Montier con la iglesia River Oaks en español, una iglesia para toda la familia, una iglesia donde hemos confirmado que con Dios se vive mejor. Gracias, hermanos. Gracias por decidir compartir este tiempo con nosotros y adorar a nuestro Dios. Y antes de iniciar, tengo dos invitaciones. Número uno, comparte este video. Comparte este video. Nuestra misión como iglesia es predicar las buenas nuevas de salvación en Jesús y tú nos puedes ayudar a hacer esto cuando compartes este video. Y número dos, participa. Permite que el Espíritu Santo que mora en ti pueda ministrar tu espíritu con paz, con sanidad, con restauración. Así que vamos a orar para iniciar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, porque hoy tenemos la oportunidad de adorar a un Cristo resucitado. Pido que tú bendigas a cada persona que nos está viendo y que está participando a través de este medio. Que tú ministres su espíritu, que tu gracia y tu favor esté con ellos, que tu nombre sea glorificado y que tu iglesia sea edificada. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. En tu presencia danzamos libres. Cúbrenos en tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración, haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos, tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. En tu presencia danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración, haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos, tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria, tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla
Quiero ver tu gloria como Moisés, reflejos de luz, relámpagos, truenos. No temeré, no temeré, no temeré. Muestra tu gloria.
Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Permanezcamos firmes. Una nueva serie de enseñanzas basada en Primera y Segunda de Pedro. Observemos que el sufrimiento tiene muchas formas: maltrato físico y emocional, enfermedades, ostracismo social, persecución, temores, abandonos y limitaciones. Y el dolor y la angustia tientan a la persona a volver atrás, tientan a la persona a rendirse, a darse por vencida. Observemos que muchos seguidores de Jesús del primer siglo sufrieron mucho. Fueron maltratados y perseguidos por creer en Jesucristo y obedecerlo. Comenzando en Jerusalén, en manos de sus hermanos judíos, la persecución se extendió al resto del mundo, donde quiera que se reunían los cristianos. Y alcanzó su punto culminante cuando Roma decidió eliminar del imperio romano a los cristianos que no se inclinaban ante César. Observemos que Pedro conoció la persecución de primera mano. Fue amenazado, golpeado y encarcelado muchas veces. Él había visto morir a hermanos en la fe y él vio a la iglesia dispersarse. Sin embargo, conocía a Cristo y nada podía sacudir su confianza en su Cristo, en su Señor resucitado. Así que Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, le escribió a la iglesia esparcida que sufría por la fe, dándole consuelo y esperanza y exhortándola a seguir siendo fiel y a permanecer firmes en su fe en Jesús. Y por esta razón es que hoy tenemos a Primera y Segunda de Pedro. Dos cartas que estaremos estudiando en las próximas semanas. Así que, hermano, te invito a que en tu casa durante esta semana leas y estudies Primera y Segunda de Pedro. Primera y Segunda de Pedro, escrito alrededor de 64 años después del nacimiento de Jesucristo, con el propósito de animar a los primeros cristianos a permanecer firmes a pesar de la persecución que estaban enfrentando en el momento. Primera y Segunda de Pedro, escrito con el propósito de animar a los cristianos de hoy, de animarte a ti, de animarte a mí a permanecer firme, debido a que no estamos exentos al sufrimiento y desánimo que trae el vivir en un mundo caído. A permanecer firme debido al sufrimiento que nuestros propios pecados nos han causado. A permanecer firme debido al sufrimiento que el pecado de otros nos ha causado. A permanecer firmes debido a la burla y desprecio que muchos de nuestros seres más queridos nos hacen cuando creemos la palabra de Dios. A permanecer firmes debido a que como humanos tenemos la gran tendencia de desviarnos de nuestra fe cuando quitamos la mirada en Jesús y nos dejamos llevar por nuestras preocupaciones, nos dejamos llevar por lo atractivo de las riquezas de este mundo. A permanecer firmes debido a que muchas personas que tú y yo conocemos, a lo mejor esta persona eres tú, no permanecen firmes. Y por eso me atrevo a decir que el día más determinante de tu vida es el día de tu muerte, porque ese día determinará si te mantuviste firme o no en la fe cristiana. Notemos que Pedro, el escritor de estas cartas, fue uno de los 12 discípulos de Jesús. Junto con Santiago y Juan, formó parte del grupo que Jesús seleccionó para capacitar de manera especial y para tener una comunión íntima con Él. Notemos que Pedro fue uno de los primeros en reconocer a Jesús, en reconocer que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios. Y Jesús le dio un puesto especial de liderazgo en la iglesia. Notemos que cuando Jesús fue juzgado por los líderes judíos, Pedro negó conocer a Jesús.
Muchos de ustedes ya conocen esa historia. Pero Pedro se arrepintió y llegó a ser un gran apóstol. Y Luis, ¿qué es un apóstol? Un apóstol es una persona enviada por Jesús. Notemos que Pedro solía hablar sin pensar. Era impulsivo, era rudo. Pero algo que sí podemos aprender de Pedro, a pesar de sus muchas faltas, fue que permaneció firme hasta el final. Y siendo el enfoque de Pedro y el deseo de Dios, el animarnos a permanecer firmes, vamos a 1 Pedro capítulo 1, versículo 1 al 7, para extraer 5 enseñanzas que nos ayudarán a permanecer firmes en la fe hasta el final. Así que leamos. Yo, Pedro, apóstol de Jesucristo, escribo esta carta a los elegidos por Dios que viven como extranjeros en las provincias de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Dios Padre los conocía y los eligió desde hace mucho tiempo. Y su espíritu los ha hecho santos. Como resultado, ustedes lo obedecieron y fueron limpiados por la sangre de Jesucristo. Que Dios les conceda cada vez más gracia y paz. Que toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo, porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Ahora vivimos con gran expectación y tenemos una herencia que no tiene precio, una herencia que está reservada en el cielo para ustedes, pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. Por la fe que tienen, Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación, la cual está lista para ser revelada en el día final, a fin de que todos la vean. Así que alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias por tu palabra, una palabra maravillosa. Yo pido que esta palabra caiga en buena tierra, que nuestros corazones y nuestra mente esté alerta para recibirla y activarla en nuestras vidas. Que esta palabra traiga edificación, consuelo y esperanza. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Hermano, la primera enseñanza de hoy es: únicamente recibamos y obedezcamos la palabra inspirada de Dios. Repito, únicamente, solamente recibamos y obedezcamos la palabra inspirada de Dios. Los sentimientos humanos engañan. Los hombres manipulan, pero la palabra de Dios transforma y da vida eterna. Y quiero ir a 1 Pedro capítulo 1. Y quiero leer la primera parte del versículo 1. Y Pedro comienza su carta afirmando: yo, Pedro, apóstol de Jesucristo. Y quiero abrir un paréntesis. Notemos que Pedro era un apóstol, un enviado por Jesucristo mismo. Y la enseñanza aquí es: enfoquémonos, empapémonos en las enseñanzas bíblicas dadas y aprobadas por los apóstoles bíblicos enviados por Jesús y por el Espíritu Santo, como fue el caso del apóstol Pablo. Y aunque hoy en día tenemos personas dentro de la iglesia con el título de maestro, pastor, apóstol y profeta, y no estoy disminuyendo estas posiciones y estos llamados, incluso muchas de estas personas han bendecido y edificado la iglesia. Lo que sí quiero decir es que tenemos que mantenernos enfocados en la palabra de Dios. Toda
enseñanza que usted oiga y reciba debe de estar en sintonía, debe de estar alineada con la palabra inspirada de Dios que se encuentra en la Santa Biblia. Sin excepciones. Y cuando nos mantenemos enfocados en las enseñanzas bíblicas y no en las enseñanzas de hombres, ni en sus títulos, ni en sus logros, ni en sus experiencias, vamos a permanecer firmes en la fe cristiana hasta el final. Así como la primera iglesia lo hacía, algo que Hechos capítulo 2 versículo 42 nos dice, ellos permanecían firmes en las enseñanzas de los apóstoles. Y Pablo nos advierte en Colosenses capítulo 2, versículo 8, lo siguiente. No permitan. ¿Quién no debe permitir? Bueno, tú ni yo debemos permitir. No permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. Y la pregunta sería, ¿quieres permanecer firme en la fe cristiana y ser bendecido hasta que Dios te mande a llamar al hogar eterno y no desmayar como muchos ya lo han hecho? Y si tu respuesta es sí, bueno, debemos recibir y obedecer únicamente, solamente, exclusivamente la palabra inspirada por Dios que solo se encuentra registrada en la Santa Biblia. Algo que nos hará fijar nuestra mirada en Jesús. Y con esto llegamos a mi segunda enseñanza, que es, procuremos la ciudadanía del reino de Jesús más que cualquier otra. Repito, procuremos la ciudadanía del reino de Jesús más que cualquier otra. Vamos a 1 Pedro capítulo 1, versículo 1. Continuemos. Yo, Pedro, apóstol de Jesucristo, escribo esta carta a los elegidos por Dios que viven como extranjeros en las provincias de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Y no estoy diciendo que no procuremos la ciudadanía del país donde nos encontremos. Pero sí estoy diciendo que sea nuestra ciudadanía del cielo, la que nos da Jesús, la que determine nuestros planes, la que determine nuestros proyectos, la que determine nuestras decisiones diarias. Y aunque los hermanos a los cuales Pedro le estaba escribiendo eran cristianos judíos, extranjeros en Ponto, Galicia, Capadocia, Asia y Bitinia, la verdad es que también eran extranjeros de este mundo. No importa a qué país se mude o qué ciudadanía tenga o no tenga, un cristiano siempre debería de sentirse como extranjero en cualquier lugar, porque el momento que una persona recibe a Jesús como su Señor y Salvador, la ciudadanía eterna del reino de Jesús le es otorgada. Y como todo buen extranjero, su deber es edificar y bendecir el lugar donde Dios le permite estar. Le repito, como todo buen extranjero, nuestro deber es edificar y bendecir el lugar donde Dios nos permita estar. ¿Y qué mejor forma de hacerlo que impartir, anunciar las buenas nuevas de salvación de Jesús? El apóstol Pablo nos afirma en Filipenses capítulo 3, versículos 18 al 21 lo siguiente. Pues ya les dije varias veces y ahora se los repito de nuevo con lágrimas en los ojos. Hay muchos cuya conducta demuestra que son verdaderos enemigos de la cruz de Cristo. Van camino a la destrucción. Su Dios es su propio apetito. Se jactan de cosas vergonzosas y solo piensan en esta vida terrenal.
En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo. ¡Wow! Nosotros, tú y yo, somos ciudadanos del cielo, donde vive el Señor Jesucristo. Y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Él tomará nuestro débil cuerpo mortal y lo transformará en un cuerpo glorioso, igual al de Él. Lo hará valiéndose del mismo poder con el que pondrá todas las cosas bajo su dominio. Y la pregunta sería, ¿ya aceptó usted la ciudadanía que creer en Jesús nos da? ¿Está siendo usted un buen ciudadano al anunciar más que sus proyectos y negocios las buenas noticias de salvación? La pregunta sería, ¿qué determina tus acciones y tus planes? La pregunta sería, ¿será que la búsqueda de tu estatus humano o social determina tus proyectos y tus planes? ¿O estás dejando que la ciudadanía divina determine tus proyectos, tus planes y tus decisiones diarias? Déjame decirte que la ciudadanía de los Estados Unidos solo durará unos años, pero la que da Jesús dura toda la eternidad. Y esto nos debería de llevar a mantenernos firmes en la fe cristiana, pase lo que pase. Y con esto llegamos a mi tercera enseñanza, que es: elijamos a Dios así como Dios nos ha elegido a nosotros. Repito, elijamos a Dios así como Dios nos ha elegido a nosotros. Leamos en 1 Pedro capítulo 1, versículo 2, que dice: Dios Padre los conocía y los eligió desde hace mucho tiempo, y su Espíritu les ha hecho santos. Como resultado, ustedes lo obedecieron y fueron limpiados por la sangre de Jesucristo. Que Dios les conceda cada vez más gracia y paz. Y Luis, ¿cómo sé si soy elegido por Dios? Y la respuesta corta y precisa es: aunque Dios conoce el pasado, presente y futuro de cada persona, Dios nos da la responsabilidad de aceptar o no su invitación de salvación eterna en Cristo Jesús y permanecer firmes a su llamado. En otras palabras, el ser elegido o no es determinado por la persona, es determinado por ti y por mí, y no por Dios. Hermano, me emociona. Me emociona al leer estas escrituras, ver cómo todos los miembros de la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, trabajan en armonía y como equipo para lograr nuestra salvación. El Padre, como dice la Escritura, nos eligió antes de que nosotros lo eligiéramos a Él. Jesucristo, el Hijo, murió por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Y Dios Espíritu Santo nos facilita los beneficios de la salvación y nos aparta. Y Luis, ¿qué es apartar? Es decir, nos hace santo, nos santifica para el servicio a Dios. Me emociona saber que Dios nos eligió. En otras palabras, Él inició y llevó a cabo nuestra salvación, producto de su gracia. Pero como dije, necesitamos entender que la elección de Dios solo se activa cuando la persona por voluntad propia decide aceptar el mensaje de Jesús. Y la pregunta que tú y yo tenemos que responder es: ¿hemos elegido a Jesús? ¿Hemos elegido vivir bajo la sombra y la autoridad de Jesús? ¿Has elegido a Jesús para ser tu Señor y Salvador?
Si deseamos permanecer firmes, necesitamos diariamente elegir vivir para Cristo, porque Él ya nos ha elegido a nosotros. Y con esto llegamos a mi cuarta enseñanza. Recordemos que somos nacidos de nuevo y debido a esta verdad, esto nos debería llevar a vivir con gran expectación. Repito, recordemos que somos nacidos de nuevo y esto nos debería de llevar a vivir con una gran expectación, con una gran emoción. No importa qué tan oscuro haya sido tu pasado o es tu presente. Cuando vienes a Jesús, Él te hace nacer de nuevo. Leamos 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 5, que dice: que toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo, porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Ahora vivimos con gran expectación y tenemos una herencia que no tiene precio, una herencia que está reservada en el cielo para ustedes, pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. Por la fe que tienen, Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación, la cual está lista para ser revelada en el día final, a fin de que todos la vean. Hermanos, notemos que nacer de nuevo se refiere al nacimiento o regeneración espiritual que el Espíritu Santo obra en los creyentes cuando nos trae a la familia de Dios. Jesús le habló del nuevo nacimiento a Nicodemo cuando le explicó cómo podía ser salvo. Algo que usted puede leer y le recomiendo que lea en su casa, en Juan capítulo 3. Y esta frase es una metáfora maravillosa de la nueva vida que Dios nos da. Todo cristiano tiene un nuevo comienzo gracias a la salvación que recibe por medio de Cristo, porque nacer de nuevo es un regalo maravilloso de Dios. Notemos que las palabras de Pedro nos deberían llevar a vivir con gran expectativa, con una gran anticipación, ya que nos ofrece alegría y esperanza en los tiempos difíciles e inciertos. Pedro expresa que su confianza para el futuro, algo que lo mantenía alegre y en movimiento un día a la vez debido a que estaba siendo perseguido, estaba basada en lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo Jesús. Porque gracias a Jesús vivimos con la maravillosa expectativa de la vida eterna. Sin embargo, nuestra esperanza no es para un futuro lejano, pues la vida eterna comienza cuando confiamos en Cristo y nos unimos a la familia de Dios. Y cuando mantenemos la mirada fijada, puesta en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe, Él nos ayuda a permanecer fieles hasta que nos manden a llamar a nuestro hogar eterno. Así que, hermanos, recordemos que somos nacidos de nuevo y esto nos debería llevar a vivir con gran expectación. Y con esto llegamos a mi quinta y última enseñanza del día, que es: alegrémonos en las pruebas. Alegrémonos en las pruebas. Hablando humanamente, esto no tiene sentido. Pero espiritualmente hablando, es algo posible, es algo gratificante, es algo honroso. Vamos a 1 Pedro, capítulo 1, versículos 6 al 7, que dice: así que alégrense de verdad. Hermano, alégrate, que se vea, que la gente que vive a tu alrededor, que te ve, que veas que eres una persona alegre por la esperanza que tú tienes. Les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica.
Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro, entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Notemos que Pedro menciona pruebas y sufrimiento varias veces en esta carta. Cuando los creyentes brillamos en las tinieblas, enfrentamos todo tipo de pruebas. Por lo tanto, debemos aceptarlas como parte del proceso de refinamiento que quema las impurezas. En otras palabras, trata con nuestro pecado y nos prepara para el día cuando nos encontremos con Cristo. Notemos que así como el oro debe ser puesto al fuego para ser refinado, nuestra fe es purificada y fortalecida por medio de las pruebas, por medio de las dificultades y persecuciones que experimentamos para que seamos útiles para Dios. Y hermano que me escucha, en lugar de estarnos quejando, porque según sufrimos mucho, debemos desarrollar nuevas actitudes ante el sufrimiento, ante los problemas, ante la incertidumbre. Como lo es, debemos confiar en que Dios conoce nuestra situación y está planificando y dirigiendo nuestra vida para el bien. Aunque a veces no es obvio. En el momento no es obvio. Él siempre nos da de su amor. Él siempre nos da de su fuerza y nos guía hacia un futuro mejor. Hermanos, debemos perseverar cuando enfrentamos angustia. Debemos perseverar cuando enfrentamos enojo, tristeza, dolor e incertidumbre. Aunque podemos expresar nuestro sufrimiento, no debemos amargarnos ni desesperarnos. Que nuestras decisiones sean basadas en nuestra esperanza en Jesús. Hermano, debemos tener valor porque Jesús es nuestro Salvador y Él tuvo valor al morir en la cruz por ti y por mí. Y no tenemos que dejarnos dominar por el temor que los problemas y las pruebas nos puedan causar. Porque tenemos a Jesús, el que sufrió por nosotros, el que no nos abandonará y nos protegerá durante toda la vida. Para terminar, si no eres cristiano, invita a Jesús a ser tu Señor y Salvador hoy. Y así poder heredar, así poder obtener la vida eterna. La mejor decisión de tu vida. Número 2, si eres un cristiano, pero tú sabes, eres un cristiano frío. Estás entretenido en las cosas del mundo. Eres un cristiano que se caracteriza en vivir preocupado, enfermo, confundido. Te invito a que hagas una decisión firme de fijar tu mirada de nuevo en Jesús. Y restablecer una relación con Él al preguntarle cuál es su voluntad, no tu voluntad, sino su voluntad para tu vida. Y ten por seguro que Él te guiará y ayudará a permanecer firme, a crecer y fructificar en tu caminar de fe. Y en todas las áreas de tu vida. Así que hermano, ya deja de sobrevivir y comienza a vivir para Jesús. Ya para terminar, si eres un cristiano que has permanecido firme, te has permanecido firme, a pesar de los apesares, a pesar de los dolores y de las preocupaciones, eres una persona que has permanecido firme en la fe. No bajes la guardia y busca ayudar a otros a permanecer firmes en su fe. Y no te conformes, diariamente busca más de Dios, de su presencia y de su propósito. Porque con Dios sí se puede y sí vale la pena. Hermano,
Le invito a que cierre sus ojos y vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias por tu palabra, Señor. Una palabra que edifica, una palabra que da esperanza. Yo pido que esta palabra haya caído en buena tierra y fortalezca el espíritu de todas las personas que me están escuchando. Padre, que el que no tiene esperanza reciba esperanza el día de hoy. Que el que está enfermo sea sanado. Que el que va camino a la muerte reciba la vida. Que tu nombre sea glorificado y que tu iglesia sea edificada. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Un día nuevo tú creaste para mí, cada segundo vivo para ti. Con tu fidelidad me inspiras a cantar, no callaré hasta que el mundo crea que Jesús, eres mi esperanza. Jesús, salvación de mi alma. Jesús, tu gracia lo llena todo, tu amor lo cambia todo. Jesús, Jesús, Jesús. Era ciego y ahora veo tu luz. Soy hombre nuevo, me cambió tu cruz. En mi pecado tu gracia me alcanzó. Fue tu victoria que pagó por mi perdón. Jesús, eres mi esperanza. Jesús, salvación de mi alma. Jesús, tu gracia lo llena todo, tu amor lo cambia todo. Jesús, 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 Jesús. Cantaré, cantaré, Dios, de tu poder. Gritaré, gritaré, Dios, no me callaré. Cantaré, cantaré, Dios, de tu poder. Gritaré, gritaré, Dios, no me callaré. Cantaré, cantaré, Dios, de tu poder. Gritaré, gritaré, Dios, no me callaré. Cantaré, cantaré, Dios, de tu poder. Gritaré, gritaré, Dios. Jesús, eres mi esperanza. Jesús, salvación de mi alma. Jesús, tu gracia lo llena todo, tu amor lo cambia todo. Jesús, eres mi esperanza. Jesús, salvación de mi alma. Jesús, tu gracia lo llena todo, tu amor lo cambia todo. Jesús, Jesús, Gracias por acompañarnos el día de hoy. Antes de quedar despedido, tengo 3 invitaciones. Número 1, permanezcamos firmes en la lectura de la palabra de Dios. Leamos 1 y 2 de Pedro. Número 2, permanezcamos firmes en saber dar lo primero y lo mejor a Dios dando nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Puede ir a nuestra página web condiossevivemejor.com, clic dar y elegir River Oaks en español. Y número 3, permanezcamos firmes en la oración. Oremos por el mundo, oremos por nuestra nación, oremos para que el nombre de Jesús sea glorificado en medio de estos tiempos turbios y que mucha gente sea salva. Que Dios te bendiga y hasta pronto.